En una noche silenciosa de 1782, una mujer se sentaba sola en la penumbra de una cabaña de madera en Massachusetts. Su corazón latía con fuerza, su mente llena de pensamientos imposibles. La guerra aún rugía en las colonias, y las noticias llegaban como ráfagas de pólvora. Los británicos avanzaban. La libertad estaba en juego. Pero había un problema. Las mujeres no podían luchar. Deborah Sampson, de 21 años, apretó los puños. Porque el destino la había hecho nacer mujer en tiempos de guerra. Ella no quería quedarse en casa tejiendo banderas ni esperando noticias de los hombres. Quería estar en el campo de batalla, con un fusil en la mano, peleando por la independencia de su país. Esa noche, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Tomó un par de tijeras. Frente a un espejo, miró su largo cabello y, sin pensarlo dos veces, lo cortó. Pronto, mechones caían al suelo, y su reflejo comenzaba a transformarse. Robert Siertleff, murmuró, probando el nombre en sus labios. Había nacido una nueva identidad. La historia de Deborah no comenzó en la guerra, sino en una infancia marcada por la lucha y la supervivencia. Nació en 1760 en Plimpton, Massachusetts, en una familia humilde. Su padre abandonó el hogar cuando ella era solo una niña, dejándolos en la miseria. Sin nadie que la protegiera, Deborah fue enviada como sirvienta a diferentes familias. Pero su espíritu era demasiado fuerte para quebrarse. A diferencia de otras niñas, ella no soñaba con vestidos ni bailes. Soñaba con aventuras. Pasaba horas escuchando las historias de guerra de los hombres, observando cómo cargaban sus mosquetes y practicaban con sus bayonetas. Aprendió a cazar, a montar a caballo y a sobrevivir en la naturaleza. Pero en aquellos tiempos, ser mujer significaba tener un futuro ya escrito, casarse, tener hijos, y obedecer. Ella se negó. Cuando cumplió 18 años, en vez de buscar un esposo, comenzó a prepararse para la guerra. Después de tomar su decisión en 1782, Deborah se vistió con ropas masculinas, vendó su pecho para ocultar su feminidad y adoptó el nombre de Robert Siertleff. Pero había un problema, no tenía experiencia militar. Durante semanas, practicó en secreto. Aprendió a caminar, hablar y comportarse como un hombre. Cambió su manera de moverse, perfeccionó su tono de voz y estudió el lenguaje corporal de los soldados. Finalmente, con su nuevo nombre y su disfraz, se presentó ante el ejército continental. Nadie sospechó nada. Fue aceptada como soldado, asignada al 4º Regimiento de Massachusetts. Había logrado lo imposible. Deborah no tuvo mucho tiempo para celebrar. Apenas ingresó al ejército, fue enviada al frente de batalla en Nueva York. El miedo la golpeó como una bala. Era la única mujer entre cientos de soldados. Si la descubrían, sería humillada, expulsada y, posiblemente, castigada. Pero no había marcha atrás. En su primera batalla, su regimiento fue emboscado por tropas británicas. El aire se llenó de humo, los disparos resonaron, y la guerra se convirtió en caos puro. Deborah cargó su mosquete y disparó. Sus manos temblaban, pero su puntería era certera. Derribó a un enemigo, luego a otro. Cuando los británicos se retiraron, ella aún estaba de pie. Nadie sospechó nada. Había pasado su primera gran prueba. El destino, sin embargo, tenía otros planes. En una batalla feroz, Deborah recibió un disparo en la pierna izquierda. Sintió el ardor del plomo caliente perforando su piel, pero no emitió ni un solo grito. Sabía que si la llevaban a un médico militar, su secreto sería descubierto. Cuando el combate terminó, tomó una navaja y extrajo la bala con sus propias manos. Mordió un pedazo de cuero para no gritar, apretó los dientes y sacó el proyectil lentamente. Luego, con una aguja, cosió su propia herida. Era una prueba de resistencia que pocos hombres podrían haber soportado. Ella lo hizo. Por casi 2 años, Deborah Sampson peleó en la guerra sin que nadie descubriera su verdadera identidad. Pero todo cambió cuando cayó enferma de fiebre y fue llevada a un hospital militar. Mientras la revisaban, un médico descubrió su secreto. El rumor se extendió como pólvora. La noticia de la soldado mujer llegó hasta el general George Washington. En lugar de castigarla, Washington quedó impresionado por su valentía. Le otorgaron una pensión militar y una disculpa oficial. Era un reconocimiento histórico. Después de la guerra, Deborah volvió a la vida civil, se casó y tuvo hijos. Pero su historia no terminó ahí.
Se convirtió en la primera mujer en la historia de Estados Unidos en dar conferencias públicas sobre su experiencia en la guerra. Se subía a los escenarios con su uniforme militar y relataba sus batallas con orgullo. Fue una pionera, una rebelde y un símbolo de valentía. Murió en 1827, pero su legado sigue vivo. Hoy, su nombre se encuentra en monumentos, libros de historia y hasta en el ejército estadounidense, que la honra como una de las primeras mujeres guerreras de la nación. Su vida fue una prueba de que los límites existen solo para quienes aceptan seguir las reglas. Comenta si ya conocías esta gran hazaña y será la Mulan americana.